escuchado las palabras del presidente del Observatorio sobre Violencia y Convivencia en la Escuela, el doctor Julio Caroso Campos. Creo que la primera cosa que el observatorio quisiera decir en esta conferencia de prensa es la gratitud a la congresista Alda Lazo, que desde el año pasado ha venido colaborando con el observatorio para buscar la materialización de una norma legal que, como ya se ha dado, pueda dar oportunidad a que se intervenga y se regule un problema que es ancestral en la educación, pero que ha sido inadvertido hasta hace pocos años atrás. Así que queremos testimoniar nuestro agradecimiento a ella y también la noticia que nos trae de que la autógrafa ya está próxima a ser suscrita y a ser publicada, gracias a lo cual quedaría prácticamente sancionada esta norma que nos interesa. Y otra cosa, agradecerle también a los medios que están aquí presentes y que desearíamos que nos acompañen permanentemente en este trabajo de sensibilización y de educación que queda por delante. La ley es apenas un paso a lo que nos espera en el trabajo durante mucho tiempo, porque como se señaló, son aproximadamente, lo que el observatorio había indicado, un promedio de 10 millones de personas que están involucradas en el problema del bullying, porque son un poco más de 8 millones de estudiantes. Si a esto les añadimos los padres de familia y los profesores, estamos cerca de esta población, es decir, un tercio de la población peruana está involucrada en este tema del bullying. Y hay otra cosa más, pareciera de que todavía ni los psicólogos, ni los profesores, ni los agentes educativos han tomado una clara conciencia de lo que significa esta ley. En realidad se ha estado difundiendo su importancia, pero me parece de que la magnitud de esta norma es muchísimo más de lo que nosotros estamos sospechando incluso. Porque si estamos hablando de 10 millones de personas, estamos hablando de 10 millones de personas hacia quienes propendemos establecer relaciones de calidad de vida, de mejorar sus hábitos de convivencia, lo cual significaría la materialización de una de las más grandes exigencias de los educadores en el mundo, al afirmar de que lo importante en la educación para este siglo XXI no es el aprendizaje de conocimientos, sino es el aprendizaje de convivencia. Y ese es el espíritu de la norma, la convivencia. De modo tal de que es importante entonces resaltar esto. Ahora, respecto a la ley misma, creo de que hay muchas cosas que deben ser reconocidas. La primera de ellas es que por fin el tema del bullying es reconocido como un hecho social, como un fenómeno real, no imaginario, no inventado por los psicólogos, ni por los profesores, ni por los padres de familia, para justificar conductas disruptivas de los hijos o malos rendimientos escolares. Con esto se le está dando carta de ciudadanía, no porque a partir de la ley existe el bullying ya ha existido siempre, como repito, sino que finalmente, de acuerdo a cómo funcionan nuestras instituciones, el fenómeno no existe mientras no exista una norma que lo reconozca, lo identifique y lo regule. Y eso es lo que está pasando con esta norma. Muchos padres de familia y muchos profesores, según lo que nosotros hemos compilado, siempre han señalado este gran obstáculo. ¿En qué nos basamos para hablar de bullying o para intervenir, prevenir o sancionar a quienes están involucrados en la agresión? ¿En qué nos basamos? No existe ninguna norma, entonces todo el mundo tiene miedo de que pueda ser demandado por abuso de autoridad. Esto finalmente va a evitar esos riesgos para los profesores y para los padres de familia. Una segunda cosa que creo debemos resaltar en esto es que finalmente se destaca la participación de los psicólogos en el ambiente educativo. Durante la Segunda Guerra Mundial,
un general francés decía lo siguiente: la guerra es tan importante de que no se la podemos dejar únicamente en manos de los militares. Un poco parafraseando a este militar que lanzó, podríamos decir lo mismo. La educación es tan complicada y tan importante que no se la podemos dejar únicamente en manos de los profesores. Tenemos que intervenir otros agentes, llámese psicólogos, sociólogos, antropólogos, etc. Y no está de más decir una cosa: gran parte de la teoría pedagógica está fundamentada en los estudios psicológicos, del desarrollo, del aprendizaje, de la motivación, etc. En consecuencia, su participación va a ser, en este caso, importante. Ahora, a propósito de los psicólogos, se han establecido algunos comentarios preocupantes. Por ejemplo, ¿qué pasará si es que el número de psicólogos no es suficiente para atender las demandas de los centros educativos? Un hecho que realmente existe. Según las encuestas, son poco más de 37.000 centros educativos del Estado, y el Colegio de Psicólogos no acredita más allá de 18.000 colegiados hasta hoy. Es decir, si vemos siempre tantos centros educativos, un psicólogo, no hay forma de atender todo esto. Y la preocupación puede ser desalentadora para muchos espectadores de esto. Creo de que si hacemos una pequeña relación de paralelismo, podríamos decir lo siguiente sobre un tema que es acuciante también para todos nosotros: la seguridad ciudadana. ¿Podríamos resolver el problema de la seguridad ciudadana quintuplicando el número de agentes policiales? Me parece que no. Entonces habría que aumentar a 10, a 100, a 20, a 200 veces su número para resolver el problema de la inseguridad. Creo que tampoco. ¿Por dónde pasa la seguridad ciudadana? Pasa por la educación y la participación de los propios ciudadanos. Por eso pasa. Habrá necesidad entonces de que tengamos exactamente tantos psicólogos como centros educativos existan. Sería lo ideal, pero la realidad nos dice otra cosa. Y esta realidad el observatorio la tomó en consideración hace un tiempo atrás, y por eso señalaba de que hay formas viables de que los centros educativos tengan una asistencia psicológica de todas formas para atender el problema, que en una primera instancia va a ser preventivo, principalmente va a ser preventivo, y en lo preventivo basta darle una adecuada capacitación a tutores, a profesores, para que ellos puedan asumir una función que los psicólogos estaríamos en condiciones de realizar. En otras palabras, se trata de una desprofesionalización de nuestra profesión, que no es intrusismo. Nadie está haciendo un trabajo que le corresponde a los psicólogos, sino los psicólogos estamos dándole herramientas a los profesores y a los tutores para que ellos puedan hacer un trabajo preventivo que no requiere una formación formativa o cognitiva muy específica del trabajo de los psicólogos, porque estaremos siempre monitoreando todas estas actividades. Entonces, esto debería saneado a ese nivel. Y otra cosita de que la ley contempla, y que muy bien dice la doctora Lazo, que puede ser subsanado, mejorado en el reglamento. Un principio jurídico dice de que nadie está impedido de hacer lo que la ley no prohíbe. Y por ejemplo, esta norma no prohíbe expresamente de que los estudiantes forman parte del comité de convivencia, porque están ausentes. Se ha señalado a los directivos, a los profesores, a los padres de familia, pero se ha dejado de lado a los estudiantes. Creemos que los estudiantes deben ser parte de este comité. La norma reglamentaria puede perfectamente corregir eso, enriquecer la norma, más exactamente. Y otra cosa que también creemos de que esto puede ser mejorado, tiene que ver con una palabrita que siempre es muy tentadora para nosotros: sanción.
la característica es impresa, ¿no? Las normas tienden a ser reguladoras y casi siempre prohibitivas y sancionadoras. Y nos parece que en el bullying el problema tiene que ser de otra naturaleza, esencialmente de carácter educativo. Entonces la palabra, conversamos con el observatorio también sobre esto, la palabra que debería sustituir a esto de sanción es medidas correctivas, más que medidas sancionadoras, medidas correctivas, que casi en el fondo equivalen a lo mismo, pero son menos agresivas, son menos intimidatorias, que van a ser más fácilmente recepcionadas por las personas. Eso es entonces otra de las cosas que nos parece el reglamento va a resolverlo. Como una partecita aquí que el reglamento también debe puntualmente corregir. La ley dice, en el caso de que una falta o una actitud agresiva sea leve, el profesor mismo puede sancionar. Casi textualmente dice una cosa esa. ¿Y saben qué? En el bullying no hay ninguna falta leve. No hay nada leve. Si un agresor, por ejemplo, homofóbicamente insulta, molesta, acosa a otra persona, no hay maltrato físico. Eso podemos decir que es leve. Pero eso ocurre todos los días. Entonces le voy a preguntar a los espectadores qué de leve puede tener esto. Si es una situación constante, es corrosiva ese tipo de práctica. Entonces esa palabra sencillamente no debería repetirse porque confunde un poco. Yo quisiera que a través de los medios también dar un mensaje al observatorio, porque casi siempre cuando se hace una difusión del problema del bullying, se recurre a una serie de videos que están colgados en YouTube, la mayoría de los cuales son muy malos y no expresan realmente lo que es bullying. Si alguno los ha visto, notará de que siempre son trompeaderas de grupos o de dos jóvenes físicamente enfrentados. Eso del maltrato físico en el bullying existe, pero no es el más importante. El más importante es el verbal y es el psicológico. En consecuencia, se genera más o menos una distorsión y es importante de que nosotros aclaremos eso. Y no quisiera, para cederles el uso de la palabra, no quisiera dejar de hacer un comentario sobre una noticia que ha sido publicada hace 2 días, en donde se dice lo siguiente, el título de la noticia: la Policía Nacional del Perú dará asesoría en colegios para evitar bullying. Hace cuestión de un mes, el Ministerio Público hizo referencia a 2 medidas que a ellos les parecían importantes para hacer frente al bullying. La primera de ellas, dijeron, es una ley. Bueno, ya se vio. Aunque nosotros hicimos la aclaración de que no basta la ley, sino basta el involucramiento de todos, de toda la sociedad, de toda la comunidad. Tenemos que involucrarnos en esto. Y la segunda medida que decía el Ministerio Público era que la policía intervenga también en este problema del bullying para poder identificar, no dijo, pero uno lo siente inferencialmente, para detener a los agresores. Nosotros como psicólogos confesamos que no todos los psicólogos estamos debidamente preparados para hacer frente al bullying. Y por eso estamos hace tiempo trabajando 2 diplomados y estamos preparando ya para agosto el 3er diplomado, porque necesitamos capacitar a los psicólogos y a los profesores.